el licenciado Carlos Miguel Benítez Hernández, él es abogado del Estado de Universidad de Guadalajara. Es colaborador en el área de gestión y seguimiento de documentos, en colaboración con instituciones educativas y el sector empresarial en la legislación y los medios del Estado de Guadalajara. Asimismo, participó en la finalidad de la discusión de la cultura, derechos, autores, pacientes y eventos de autor de este documento y la actividad de Guadalajara. Elaboró un abogado adscrito a la Organización Política del Hospital Civil de Guadalajara, apoyando al área de denuncias contra la salud y conjunto con el grupo multidisciplinario. Participó en la asistencia de desaparecidos y participó en el desahogo de los procedimientos de investigación laboral para trabajadores del comercio. En cuanto a la docencia, forma parte del sistema de educación medio superior de la Universidad de Guadalajara, donde imparte la asignatura de tecnología en la información y bachillerato de por favor, tenemos que dar la bienvenida al licenciado de Gracias, gracias. ¿Ahí se escucha bien? Bueno, pues la dinámica, ¿de qué lado? Ah, perfecto. Me paso para allá. Ok. Bueno, buen día a todos. Espero tener un diálogo. Prácticamente me comentan que es la cereza del pastel de este día de evento, que es la sesión final. Creo que ya las sillitas cansan también, ¿verdad? Entonces, bueno, prácticamente quiero, para empezar, agradecer al comité organizacional de este congreso. Yo les estoy eternamente agradecido de que me hayan invitado a tener esta charla con ustedes, de esta plática que vamos a tener acerca de los derechos humanos. No cabe resaltar que hace el 12 de mayo fue un día conmemorativo para ustedes, porque fue el día conmemorativo acerca de la profesión que yo considero en lo personal más digna, ¿sí? Que es la de la enfermería. Quiero hacer una mención acerca de que acabamos de pasar 2 años de pandemia, y bueno, prácticamente a todos los enfermeros y a todas las enfermeras que cuidaron y arriesgaron sus vidas en esta pandemia mundial que tuvimos. Y bueno, aquí en especial las personas que colaboraron, pues yo eternamente agradecido, les reconozco su intensa labor y quisiera pedir, yo sé que esto se va a transmitir después y también pues de manera presencial, un fuerte aplauso para todas las enfermeras y enfermeros que nos cuidaron en esta pandemia. Y bueno, pues es el segundo Congreso Nacional de Enfermería. Prácticamente dice historia, trascendencia y visión hacia la calidad y seguridad en la atención. Entonces, el tema que yo les vengo a platicar, quiero tener un diálogo, una charla, y vamos a hablar acerca de los derechos humanos y la diversidad de género en el ámbito laboral. Entonces, vamos a retomar algunos aspectos que muchos de ustedes ya los contemplan, pero a lo mejor no los tenían visualizados o a lo mejor identificados como tales, como son los derechos humanos, ¿no? Muchas veces a veces los confundimos, los escuchamos en las noticias y bueno, tenemos por ahí algo de conocimiento por alguien que le pasó algo y bueno, vamos a entablar una charla, un diálogo acerca de los derechos humanos de las personas y la diversidad en el ámbito laboral. ¿Ok? Bueno, para empezar, ¿qué son los derechos humanos? Y vamos a
dice, ¿qué son los derechos humanos, no? Prácticamente los derechos humanos es todo lo indispensable para el desarrollo integral de una persona en una sociedad civil organizada. Todo lo que sea necesario para que cada uno de ustedes se desarrolle plenamente como persona en esta sociedad. Pero ¿qué es lo que pasa? Cada uno de ustedes tiene necesidades diferentes y tiene pensamientos diferentes y por lo tanto tiene decisiones diferentes, ¿no? Lo que necesita la compañera, pues no lo necesita ella necesita otras cosas, el compañero de ella, pues necesita otras cosas para que tenga su desarrollo integral, ¿no? Cada persona es un mundo, entonces las necesidades son diferentes, ¿sí? Pero los derechos son iguales para todos, ¿sí? Quiero que quede bien claro ese tema y prácticamente pues tenemos derecho a un trabajo digno, tenemos derecho a tener educación, tenemos derecho a tener una familia, tenemos derecho a casarnos, tenemos derecho a tener hijos y tenemos muchos derechos, ¿ok? Entonces, muchas veces se nos olvida, ¿ok? Y se nos pasa este tipo de derechos y a veces somos víctimas de que se nos violen esos derechos. Entonces, vamos a ver la importancia de estos derechos humanos, ¿no? Tenemos por aquí, aquí está. ¿Dónde encontramos los derechos humanos? Aquí en México. Bueno, aquí en México, nuestros derechos humanos los encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en su capítulo primero, abarca del artículo primero al artículo 29, que habla acerca de nuestros derechos humanos, y tenemos también el artículo 35 que habla acerca de los derechos políticos de los mexicanos, que tenemos derecho a votar, ser votados, a participar en las consultas, y tenemos también el artículo 123, que es el que habla acerca de los derechos en relación a nuestro trabajo, las relaciones obrero-patronales. Entonces, ahí también habla acerca de que tenemos derecho de por cada 6 días, pues tener un día de descanso, habla de nuestras jornadas laborales, y en compendio tenemos alrededor, en nuestra Constitución mexicana, alrededor de 32, 33 artículos que defienden nuestros derechos humanos, ¿sí? Entonces es necesario tener conocimiento de dónde poder ubicar nuestros derechos humanos como mexicanos. ¿Y dónde más encontramos los derechos humanos? Pues los encontramos en la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas, bueno, en su lema dice paz, dignidad e igualdad, y resalto la palabra dignidad porque la vamos a estar viendo en otros momentos dentro de este diálogo, y dice paz, dignidad e igualdad en un planeta sano. ¿Y qué es la dignidad? Bueno, la dignidad es el respeto y estima que todos los seres humanos merecen. Ustedes más que nada, ¿todos son enfermeros o son de otra profesión? Quisiera saber, ¿puros enfermeros? ¿Enfermeras? ¿Sí? Ok. Entonces, ustedes más que nada saben acerca de lo que es la dignidad y acerca de lo que es la estima y el respeto hacia las personas, porque ustedes, sin tener una relación con una persona que viene a atenderse, ustedes la atienden de manera digna, porque ustedes, por su profesión, atienden a todas las personas de manera igual, no hacen distinción alguna, ¿verdad? O sea, esa es la idea, ¿no? Y la dignidad y el respeto y la estima de las personas, simplemente la estima cuando vamos por la calle que vemos una persona pues en estado vulnerable, pues nos duele ver ese tipo de situaciones en nuestro México, ¿no? Y pues le ayudamos, le damos en ocasiones dinero, en ocasiones comida, lo que podamos, le damos. Y eso nos da una muestra de que todas las personas tenemos dentro un pedacito de autoestima, de estima hacia el prójimo. ¿Por qué? Porque pues eso es lo que nosotros tenemos que promover, ¿no? Bueno, déjenme platicarles que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU,
Bueno, convocó a todos los representantes de todos los países y en 1948, el 10 de diciembre, se generó con todos los representantes jurídicos en materia de derechos humanos de cada uno de los miembros que forman la Organización de las Naciones Unidas, se formó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. ¿Sí? Esta declaración es un compendio de tratados internacionales, que es ahí donde ubicamos también los derechos humanos, ¿sí? Los tratados internacionales. Y les puse aquí el preámbulo de esta Declaración de los Derechos del Hombre, que dice, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad. ¿Se acuerdan que les había dicho la dignidad? La dignidad es parte, y dice, es la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. O sea, todos los humanos debemos que tener dignidad. ¿Ok? Dice, el artículo primero dice que todos los humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Hasta parece cita bíblica, pero es lo que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, eso es lo que nos está indicando, ¿ok? Que debemos de comportarnos fraternalmente los unos con los otros. O sea, promoviendo la paz, promoviendo una estabilidad emocional y entre todos los seres humanos, ¿no? Como lo que dicen, pues todas mis universo, la paz del mundo, ¿no? Pero eso es en verdad, y eso viene en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y es a lo que todos tenemos derecho, ¿sí? Bueno, esta información fue sacada de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas. Siempre hay que citar la fuente porque pues es importante saber de dónde sacamos la información y de dónde se las comparto a ustedes, ¿sí? Prácticamente este es un documento. Aquí está. Este es un documento donde dice los principales tratados internacionales de derechos humanos, y este es un documento que pueden encontrar en internet, que consta de 233 páginas, y en el cual están los tratados internacionales, y hay un compendio acerca de los protocolos sobre la eliminación de las formas de discriminación en contra de la mujer, los derechos de los niños, los derechos políticos, y aquí encontramos, en la Constitución mexicana habíamos hablado de 33 artículos, aquí nos encontramos más de 300 artículos, ¿sí? Más de 300 artículos donde ya específicamente habla acerca de los derechos tanto de hombres, mujeres, niños, y incluso la comunidad LGBT, CTI y más, y no me acuerdo qué más viene por ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a checar. Ahí sí está. En esta declaración, en su artículo número 2, dice, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. ¿Sí? Esto menciona en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y en nuestra Constitución mexicana, en el artículo número 4, habla y dice, lo voy a leer textualmente, dice, la mujer y el hombre son iguales ante la ley y esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Habla acerca de una igualdad, ¿sí? Todos somos iguales ante la ley, tanto hombres como mujeres, ¿sí? Bueno, y aquí vamos a hacer un parteaguas en este diálogo que estamos teniendo ustedes y yo, y vamos a hablar porque cuando se habla acerca de una igualdad, pues esperemos que aquí la compañera pues trate igual a su compañera y que trate igual a su compañera,
¿sí? Pero ¿qué pasa si su compañera no trata igual a ella que a ella? Hay una desigualdad ahí. Entonces, encontramos aquí que hay, vamos a ver, aquí está. Dice, la discriminación es diferenciar a las personas o tratarlas de manera distinta, afectando algún derecho sin una justificación válida. Cuando ya no encontramos una relación de igualdad, entonces nos encontramos con una discriminación. Y quiero ser muy puntual porque esto se da en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que se llega el periodo en el que ustedes tienen que inscribir a sus hijos a una escuela, ¿no? Y entonces, pues le recomendaron un colegio que porque es bilingüe, le recomendaron porque tiene buenos maestros, y ustedes agarran toda su documentación, las fotografías clásicas infantiles del niño, y bueno, ya sea en la educación básica o en la educación secundaria, pues agarran a sus niños y vénganse, vamos a inscribirlos a la escuela, ¿no? Y se van ustedes a la escuela y llegan ahí al área de inscripciones, ¿no? Y llegan y la persona pues dice, pues bienvenidos, denme sus papeles. Ustedes le dan la carpeta pues con todos los papeles y la persona que está ahí recibiendo la documentación, al momento de revisar la documentación que ustedes están presentando, al analizar el comprobante de domicilio, dice, oiga, ¿sabe qué? No podemos inscribir a su hijo porque ustedes viven en X municipio o en X colonia, ¿sí? ¿Se sentirían en discriminación ustedes? ¿Sentirían que se les está dando un trato desigual? ¿Sí? Porque se les está violando un derecho que es el derecho a la educación, ¿sí? Y entonces, aquí, por razón del lugar donde ustedes viven, se les está negando el derecho a la educación a sus hijos. ¿Estarían siendo entonces víctimas de una violación de derechos humanos? Claro que sí, ¿sí? Y entonces ahí es cuando se presentan estos actos de discriminación, es cuando los tenemos que denunciar, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que en X hospital, vamos a poner un hospital como un ejemplo vivo, ¿no? Supongamos que en un hospital se jubilan 30 enfermeros, ¿sí? Entre enfermeros y enfermeras. Ya cumplieron su ciclo de actividad laboral, cumplieron sus horas y se jubilaron 30 enfermeros, los de la primera generación, ¿ok? Y entonces el hospital dice, caray, pues tengo 30 plazas, pues voy a publicarlas, ¿no? Y comienza el radiopasillo, ¿no? Oigan, ya se van a abrir plazas aquí en el hospital, vayan preparando sus papeles y vayan preparando todo, ¿no? Entonces, pues todos están muy contentos porque ya se van a abrir 30 plazas, ¿no? Y están todos ahí ya preparándose. Llega la fecha, llega el momento y el hospital publica y pega la convocatoria afuera del hospital o la publica en un medio masivo por ser un ente público, ¿ok? Y publica la convocatoria. Pero en la convocatoria, el primer requisito que vemos es a todos los candidatos se les pide que tengan ojo verde u ojo azul. Porque le quieren dar un toque europeo al hospital. ¿Va? ¿Y qué pasa? ¿Se sentirían ustedes, se sentirían los candidatos con un trato desigual? ¿Sí? ¿Por qué? Se les estaría violando el derecho a qué? A un trabajo, ¿ok? Por el simple hecho de su condición física, de su apariencia. ¿Sí me explico? Y aparte tienen que medir, las enfermeras tienen que medir de 1,70 para arriba y los enfermeros de 1,80 para arriba. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, ¿se sentirían discriminados? ¿Verdad que sí? Otro acto de discriminación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Vean el poder, y aquí en este caso quiero hacer énfasis en estos dos ejemplos, porque
la discriminación se puede dar de personas físicas o personas morales, ¿sí? ¿Y cómo es esto? La persona del primer ejemplo de la escuela, pues fue una persona que estaba atendiendo ahí en la escuela, fue una persona física, ¿no? La que fue la que violó los derechos de las personas, de la persona que fue a inscribir a sus hijos. Y en este otro caso, en este ejemplo, fue la institución. Entonces, ¿por qué? Porque la institución fue la que publicó la convocatoria para las nuevas plazas de enfermería. Entonces, tanto un ente puede ser violador de derechos humanos como una persona física, ¿sí? Tanto física como moral pueden ser, ¿ok? Bueno, pues déjenme decirles que en México, en 1814, cuando se constituyó cuando se generó la Constitución de Apatzingán, en 1814, déjenme ver, aquí estaba, a ver si está aquí, otra para atrás, otra, ok. Dice, en la Constitución de Apatzingán de 1814, en el capítulo primero, que habla acerca de la religión, dice en el artículo 1, la religión católica, apostólica y romana es la única que se debe de profesar en el Estado. Fíjense bien la gravedad que en aquellos entonces, en 1814, la gravedad de que el Estado era capaz de oprimir a los mismos ciudadanos, ¿no? Esto está en la Constitución y eso lo pueden checar ustedes en los libros de historia, ¿ok? Y la única religión que se profesaba en México era la religión católica, apostólica y romana. ¿Y qué pasaba si alguien cometía un acto de herejía o de apostasía? La apostasía es que públicamente digan que no profesan la religión católica, ¿sí? Entonces, si ustedes tenían el deseo de ser cristianos, testigos de Jehová, gluten free, pet friendly, lo que ustedes quisieran, menos católicos, se les quitaba la ciudadanía de mexicanos. Automáticamente dejaban de ser mexicanos. Y aquí está. Aquí en la parte donde dice, aquí la calidad de ciudadano se pierde por crímenes de herejía, apostasía de la nación. Entonces, vean el grado de condicionamiento que el Estado generaba con los ciudadanos. Y eso ya no teníamos nosotros el poder de elección, ¿ok? O sea, se profesa aquí el catolicismo y se acabó. Lógicamente, pues esto ya cambió, ¿no? Cambió con las siguientes constituciones, en fin. El derecho a decidir. El derecho a decidir lo tenemos cada uno de ustedes, el derecho de vestirse como quieran, de peinarse como quieran, de usar la ropa que quieren, de vestir, de estudiar lo que ustedes quieren. Es parte de nuestros derechos para el desarrollo integral de las personas en una sociedad jurídicamente organizada. Entonces, este derecho se estaba perdiendo aquí, ¿ok? Bueno, vamos a poner un ejemplo y supongamos que porque pasó, un niño que nació y le vamos a poner Jorgito, ¿ok? Vamos a ponerle Jorge al niño, como dicen por ahí. Un niño nació de género sexual masculino, un niño. Nació, aquí está su acta de nacimiento, los papás le pusieron Jorge y el niño empezó a crecer, empezó pues a ver el mundo. ¿Y qué pasó con Jorge? Bueno, pues al cabo de unos años, Jorgito empezó a identificarse sexogenéricamente con el sexo femenino, ¿ok? Entonces, al paso del tiempo, Jorgito, pues dejó de ser Jorgito para convertirse en Georgina, ¿sí? Entonces, pues Jorgito, pues ya no era Jorgito, era Georgina y medía 1.70 y era una güera impresionante, ¿ok? ¿Por qué? Porque él se identificó con el género femenino. Y ahí hay que diferenciar el género con el sexo, ¿ok? Porque pues físicamente seguía siendo hombre, pero sexogenéricamente pues estaba él identificado con una mujer. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ah, bueno, pues Jorgito, bueno, que parecía Georgina,
pues se enteró de la convocatoria del hospital, ¿verdad? Se enteró de la convocatoria del hospital y dijo, pues yo cumplo con todo lo que viene ahí, incluso con los ojos verdes, ¿sí? Y dijo, pues me voy a inscribir porque yo quiero una plaza de enfermera, ¿ok? Y va al hospital y se lleva toda su documentación. Entonces, pues cuando llega con el jefe de recursos humanos, le entrega sus papeles, pues dijo, ya hasta que me cayó una con todas las características, ¿verdad? Ojo verde, güera, 1.70, pero a la hora de revisar el INE, pues aparece como Jorge. Entonces él dice, no, espéreme, es que no empata lo que estoy viendo con lo que estoy viendo en la INE, ¿ok? Entonces, le niegan el poder ingresar a la plaza y le niegan ingresar a trabajar al hospital. Jorge o Georgina fue víctima de una violación a sus derechos, ¿sí? Le negaron el acceso al trabajo por una condición de género. Ok, ahí estamos viendo otra violación a los derechos humanos. ¿Qué es lo que hizo Jorge o Georgina? ¿Qué es lo que hizo? Bueno, pues inmediatamente se fue con el oficial del registro civil y le llevó su caso. Le platicó, oiga, ¿sabe qué, licenciado? Pues mire, yo, así como me ve, pues mi INE dice Jorge y yo quiero que diga Georgina. Entonces, pues el oficial del registro civil agarra y dice, oiga, pues es que aquí corregimos las fechas o el lugar de nacimiento, que es donde todo el mundo se equivoca, o el peso del niño, o el apellido de los padres, pero cambiarle el nombre, pues no, y más porque es un documento raíz. El acta de nacimiento es un documento donde nace todo o trámite que hacemos de manera personal, nos lo piden para cualquier trámite, permiso, a ver, su acta de nacimiento, dónde nació, de quiénes son sus padres, ¿sí? Y modificar, pues ese tipo de documentos implica otro proceso. Entonces, en el registro civil, a Jorge le negaron el cambiarle el nombre al acta de nacimiento, porque si cambiaban el acta de nacimiento, pues ya podía sacar una INE que dijera Georgina. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ah, bueno, pues entonces Jorge recurrió a un amparo, ¿sí? Y se fue a la Suprema Corte de Justicia y invocando el derecho del libre desarrollo de la persona, la corte aceptó el amparo y solicitó que en la INE, apareciera el nombre de Georgina, ¿sí? Ahora, ¿qué dice este derecho? Este derecho fue de nacimiento jurisprudencial y el derecho al libre desarrollo de la personalidad dice que garantiza al sujeto plena independencia para escoger, decidir su profesión, estado civil, pasatiempo, apariencia física, estudios o actividad laboral. Mediante esta prerrogativa o este derecho, el Estado reconoce la facultad de toda persona de elegir ser y actuar. Fíjense bien, ser y actuar, no nada más ser, también actuar, ¿ok? De la manera que mejor le convenga para cumplir sus preferencias, metas y expectativas particulares de vida. ¿Qué era lo único que necesitaba Jorge para poder accesar a ese trabajo y que él pudiera desarrollarse como enfermero? Pues que le cambiaran el nombre, nada más. Entonces él, argumentando este derecho, pues la Corte falló a favor de Jorge y le pusieron en su INE Georgina, ¿sí? Y pues la historia terminó feliz, siendo una enfermera y que anda por ahí en un hospital, ¿verdad? Entonces, este derecho que nació de manera jurisprudencial, ¿ok? Se vio, y les digo jurisprudencial porque hubo más eventos en los que las personas también lo utilizaron. Había una persona que acudía a su área laboral y que él le gustaba ir con tenis. Y la empresa no lo dejaba. Decía, no, es que parte de la configuración y vea todos vienen de vestir. Pues yo me vengo de vestir, pero quiero traer tenis.
porque a mí me duelen los pies de tanto estar parado y yo necesito traer tenis. Y fue víctima de que se le imputaran sanciones dentro de la empresa y que le quitaran dentro de sus emolumentos o dentro de su salario, que se le hicieran algunas como faltas o multas por no venir bien vestido, porque incluso no había ni un reglamento. Entonces, y fue a tal grado el hostigamiento que él recibió por parte de los jefes por el simple hecho de traer tenis, ¿ok?, que le fueron descontando de su salario, a ver si él ya aprende. Entonces él acudió a la Suprema Corte de Justicia evocando este derecho, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y él argumentaba que lo único que ocupaba para poder estar bien en su trabajo era que lo dejaran traer tenis, punto, ¿sí? Entonces, bueno, llegó a un acuerdo para ver pues de qué color y todo, y por fin la persona logró ir con tenis a su trabajo, ¿sí? Es un camino muy, muy largo, muy difícil, jurídico, dinero, de inversión y todo, pero al final los derechos humanos de la persona, los derechos al libre desarrollo de la persona, pues fueron defendidos cabalmente, ¿sí? Entonces nos queda claro hasta dónde llega la magnitud de los derechos humanos de las personas, ¿sí? Entonces, estos derechos humanos, el libre derecho, ¿y qué nos encontramos después? Hablando acerca de la persona que fue víctima de hostigamiento laboral. Bueno, déjenme platicarles que el hostigamiento laboral, hay un término que se llama moving, ¿ok? Y este término empezó a salir alrededor de los 80, de los años 80, y les busqué una definición que fuera acorde a lo que estamos tratando, que es parte del acoso laboral, en el caso de una reincidencia por exigir alguna cosa. Y dice, es aquella situación en la que una persona ejerce violencia psicológica extrema de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir redes de comunicación de la víctima o de las víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr finalmente que esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo, ¿sí? Muchos, y digo porque me tocó estar dentro de un área en el campo médico donde se daban este tipo de sucesos, ¿no? El acoso. El acoso, bueno, es en donde quiera hemos escuchado acerca del acoso laboral, ¿sí? Y este acoso laboral, este texto lo saqué de un libro que se llama El acoso laboral entre el derecho y la psicología. El autor es José Luis Ugarte. Y bueno, para que alguien si quiere checarlo, adelante, ¿no? Y aquí comenta en esta definición que es aquella situación en la que una persona ejerce violencia, pero violencia no solo a veces física, sino psicológica. Y muchas veces nos hemos encontrado en algunas empresas o en algunos entes públicos que, por ejemplo, la persona es atacada de manera psicológica, ¿no? Oye, no hiciste bien tu trabajo. Aunque lo hayas hecho bien, te dicen, oye, no hiciste bien tu trabajo. Te exhiben ante tus compañeros, ¿sí? Y no te dejan trabajar, ¿ok? Entonces, o no sé si han escuchado ustedes de alguien que le pasó eso, ¿no? Y aquí dice que es de manera sistemática. Entonces quiere decir que aquel que genera este tipo de violencia lo hace de manera sistemática. Hoy le voy a hacer esto, mañana, es más, no voy a dejar que se vaya de vacaciones y le voy a dejar este trabajo. Y lo ponen a hacer cosas que no le corresponden a su área, ¿sí? Entonces, muchas veces nos hemos topado con este tipo de situaciones, ¿no? Y dice, y es recurrente, o sea, no nomás lo hace esta semana, o lo hace todas las semanas, y es más, lo manda el café, o sea, todos los días, sin ser él su asistente ni nada, manda el café a las personas.
Y esto es a una persona o a un grupo de personas. Ok, dice, y déjenme platicarles que acerca de este acoso laboral, existen 3 tipos de acoso laboral. El que es horizontal, que es el que es de compañero a compañero, ¿ok? Que se ha dado. El que es ascendente, que es de los compañeros hacia el jefe del servicio, ¿ok? O hacia el jefe inmediato, ¿ok? Y descendente, que es el clásico que vemos, que es como el jefe que le subordena a los empleados, ¿no? O sea, llega el jefe de la empresa y dice, necesito que me laven el carro. Oiga, pues no fui contratado para lavar el carro, ¿no? Entonces, ese tipo de dinámicas son dinámicas de acoso laboral, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa con el acoso laboral? Dice, ¿y quién nos va a defender? Como, ¿se acuerdan de aquella serie? ¿Y ahora quién nos va a defender, no? Bueno, existen organismos de defensa de los derechos humanos, que es la comisión, en el caso de aquí de Jalisco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y la CONAPRED, que es el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación. Entonces, aquí es donde la víctima puede acudir a levantar la queja correspondiente haciendo una relatoría y entonces ya se hará la investigación correspondiente. En el caso de organismos públicos, pues bueno, por lo general siempre hay un órgano interno de control que se encarga de llevar a cabo las investigaciones que pasan de hechos ocurridos en el mismo organismo, ¿no? Entonces, ustedes deberán de acudir, en el caso de alguien ser víctima de este tipo de acosos, deberá acudir al órgano interno de control o al área correspondiente para que se lleve a cabo la investigación y que se diriman los problemas. Pero ya si no, si la víctima sigue en constante acoso por parte del victimario, pues entonces podrá acudir a este tipo de organismos de defensa de los derechos humanos, ¿sí? Que es la Comisión, incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ¿sí? Y para finalizar les comento que en base a todos estos hechos de acoso y de defensa de los derechos humanos, el 11 de junio del 2003 se generó la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, y el Estado se compromete a defender y a proteger a todos los mexicanos de cualquier acto de discriminación. Es prácticamente una ley de 33 hojas, tiene 88 artículos, que también lo pueden bajar y descargar de internet, es de manera gratuita, y la cual pues prevé todas las sanciones y todos los esquemas para prevenir la violencia y la discriminación de los mexicanos, ¿sí? Bueno, finalizo con la frase, todos somos iguales, todos somos seres humanos, nacimos libres e iguales en dignidad y en derechos, ¿sí? Entonces, espero que esta plática pues se les haya hecho algo amena, y pasaremos a una sección de preguntas-respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, pues adelante, ¿no? Muchas gracias.